Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Aguilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en el programa La Política Hoy, temas y problemas, tenemos dos invitadas muy especiales para el tema que es muy presente, que nos refiere a una problemática muy sentida en nuestra sociedad y en el mundo entero. Está la doctora Nelly Lucero Lara y la doctora María de los Ángeles Palma con nosotros. Yo soy Francisco Reveles y estaremos abordando el tema del balance de la lucha feminista en México, alcances y limitaciones. Es muy importante esta temática, no solamente porque acaba de ocurrir toda esta gran manifestación del día 8 de marzo y luego también lo que ocurrió al día siguiente, para justamente visibilizar la problemática que pues, al parecer sigue presente entre nosotros, desafortunadamente, y que nos remite, por un lado, a estas luchas de parte de muy diversos actores que han participado en las protestas, en las exigencias en pro de la igualdad de género, particularmente en contra de la violencia de género, y que sin embargo, pues hasta donde podemos ver, pues todavía nos falta mucho por andar, ¿no? Por lo menos creo, esa es mi perspectiva, pero más bien quisiera plantearle a nuestras invitadas esta problemática y conocer su punto de vista, ¿no? Bueno, la doctora María de los Ángeles Palma López es feminista, es doctora en sociología por la UAM Azcapotzalco. Se ha desempeñado como asistente de investigación y evaluadora en la UAM Xochimilco y en la Flaxo México. Actualmente es miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y es parte del grupo de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Democracia y la Justicia Social de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación y es un placer compartir este espacio con Nelly, que quienes conocemos su trabajo pues siempre nos da también como muchas cosas para reflexionar y de un tema tan necesario y también tan controversial, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, está también la doctora Nelly Lucero Lara Chávez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la facultad y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La materia es violencias contra las mujeres. Violencias contra las mujeres, que aquí ustedes deben saberlo, es una asignatura que justamente se deriva, ¿no?, de esta lucha, ¿no?, para visibilizar la problemática, y ahora pues es una materia en los hechos obligatoria, ¿verdad?, para todos los estudiantes, las estudiantes de nuestra facultad. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas estamos viviendo momentos de mucha efervescencia para el feminismo, si partimos del hecho de que estamos atravesando su llamada cuarta ola, lo cual nos invita en la actualidad a dar cuenta en términos de qué ha pasado con el feminismo a través de estos 300 años de historia que tiene, pero también de hacer evaluaciones de dónde estamos paradas las mujeres y qué está pasando en nuestro entorno inmediato y, por supuesto, cómo repercute en los espacios universitarios como este. Muchas gracias a ambas. Y bueno, pues hablemos de justo en qué momento estamos, en qué momento llega el 8 de marzo de 2023 a esta lucha feminista. ¿Cómo verías, Nelly?
Así es. De hecho, desde el año 2013, 14, 15 se está pronosticando a nivel internacional un levantamiento en el movimiento feminista. Sobre todo se trata de un movimiento en el cual las mujeres, sobre todo las más jóvenes y las inscritas en principio en los espacios universitarios, aunque no necesariamente, están teniendo una participación política muy interesante que va encaminada a la denuncia de las distintas formas de violencia que están experimentando en la vida cotidiana. Estas formas de denuncia se están haciendo presentes, por supuesto, en los espacios públicos más reconocidos como son los medios de comunicación, como son, por supuesto, las aulas escolares. También nos estamos encontrando estas denuncias a partir de manifestaciones muy particulares que están vinculadas a lo artístico, al activismo y al activismo, como algunas de las características propias de estas movilizaciones. Si lo enmarcamos a un nivel un poco más histórico, para comprender un poco cómo hemos llegado hasta este punto en el que nos encontramos, a mí me parece importante tomar como punto de partida justamente lo que significó el movimiento ilustrado para la humanidad, este cambio de pensamiento en el cual aparecen nociones que anteriormente no se habían considerado como la ciudadanía, el individuo, la libertad, la participación política, que vienen a configurar justamente un andamiaje en términos de qué manera se va a empezar a configurar estos nuevos modelos de Estado-Nación. Y que abren la pregunta, por supuesto, también para los sujetos sobre qué tipo de estados y qué tipo de organizaciones sociales quieren para habitar ahí mismo. No podemos olvidar, por supuesto, que aunado al movimiento ilustrado se encuentra todo el movimiento en la modernidad, que van a plantear también estas propuestas de pensar sociedades igualitarias, libres, ¿no? Mucho más solidarias, y que justamente ahí el movimiento feminista encuentra los argumentos, sobre todo las mujeres, para dar cuenta que nociones como la igualdad parece que son aplicables únicamente para los hombres, pero no son aplicables para las mujeres. La libertad, que parece que los hombres tienen un marco de libertad mayor, pero que las mujeres siguen siendo consideradas como sujetas de tutelaje. Y en ese sentido, la gran lucha feminista va a ser en principio la construcción de las mujeres como personas y como seres humanos. El planteamiento radical del feminismo es precisamente eso, la construcción de la humanidad de las propias mujeres. Y esto significa, por supuesto, un movimiento muy interesante de reconfiguración de la identidad de las mujeres para asumirse a sí mismas como sujetas políticas que van a empezar a tener una injerencia y que van a empezar a construir no solamente planteamientos teóricos, sino que se van a configurar como movimiento social, para interpelar precisamente a ese Estado-Nación imperfectible, que hay necesidades muy particulares de las mujeres que se tienen que asumir desde esta conformación del Estado. Evidentemente, eso no se logra en el periodo de la modernidad ni de la Ilustración, pero se abren las preguntas. Tuvieron que pasar muchos años, hasta inicios del siglo XX, para que las mujeres advirtieran que el camino para interpelar al Estado-Nación iba a ser a través de la construcción de su ciudadanía. Mientras no se convirtieran en ciudadanas, el Estado-Nación no iba a voltear a mirar las características particulares de las mujeres. Por eso, lo que se conoce en la actualidad como la segunda ola del feminismo, que es el sufragismo, y que aparentemente lo que buscaban las mujeres era el voto, pero en realidad lo que buscaban las mujeres era la ciudadanía, para tener un estatuto político de diálogo precisamente frente al Estado. En ese momento, y como parte de las implicaciones que tenía la conformación de las mujeres como ciudadanas, estaban elementos que la iban acompañando, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a tomar decisiones, el derecho a tener una mayor participación, y todos estos elementos iban confrontando también a una ciudadanía que no estaba acostumbrada a advertir la participación política de las mujeres.
de hecho por la manera estereotipada en la cual se había configurado lo femenino, que en algún momento se colocó como un estatuto de una mayor moralidad para las mujeres. Los propios hombres decían, las mujeres ni siquiera tendrían que votar, porque ¿para qué van a ingresar a estas dinámicas corruptas de la masculinidad si ellas se mueven bajo otros lineamientos? Pero bueno, varios teóricos, incluso de las políticas encaminadas al liberalismo, planteaban que difícilmente el Estado-Nación iba a considerar las necesidades de las mujeres si ellas no ingresaban. El propio Stuart Mill decía, nosotros no conocemos cuáles son las intencionalidades, cuáles son las necesidades propias de las mujeres, entonces habría que contemplarlas, abrir los espacios para que ellas decidan cómo quieren que funcione también esta figura estatal. Evidentemente, después del movimiento sufragista quedan muchos temas todavía por analizar y revisar, y es justamente hasta la década de los 60, 70, donde nos encontraríamos ya con el advenimiento de la tercera ola del feminismo, en el cual aparecerán propiamente lo que se conoce como las problemáticas de las mujeres, ¿no? Y que justamente a partir de la construcción de la ciudadanía de las mujeres empezaron a tener y a conformar una agenda en lo público. Aparecieron temas que antes ni siquiera se analizaban, cuestiones como la violencia en los espacios domésticos, la maternidad, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, cómo viven las mujeres también en el ámbito de lo social y cómo experimentan lo social. Por ejemplo, algo que hicieron las feministas en la década de los 60 fue cuestionar figuras que la propia sociología y la ciencia política ya habían entablado como elementales para la dinámica de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la familia, ¿no?, que había sido tradicionalmente considerada como la unidad por excelencia para el desarrollo de los seres humanos. Las feministas decían, la familia es un espacio de violencia, la familia es un espacio en el cual se reproducen patrones que nos dañan a nosotras las mujeres, como muchos otros temas que no habían aparecido en la agenda. Y así es como llegamos a 2013, 2014, donde advertimos que si bien hemos avanzado en muchos aspectos, todavía se siguen encontrando una gran cantidad de problemáticas que el movimiento feminista sigue cuestionando. A veces se sigue interpelando al Estado-Nación como lo hicieron las feministas sufragistas, pero algo que aparece también en la tercera ola del feminismo fueron, por ejemplo, las feministas radicales que decían, ¿para qué interpelamos al Estado-Nación? Si el Estado-Nación es patriarcal, deberíamos de dialogar entre nosotras, configurar nuevas maneras, saber si realmente nos queremos inscribir a ese Estado-Nación o buscar formas de participación política en las cuales las mujeres tengamos una capacidad de acción que no esté limitada por lo tradicional y por lo establecido desde las instituciones masculinizadas. Y así es como llegamos precisamente a esta cuarta ola del feminismo, tomando en cuenta que los espacios en los cuales nos desarrollamos las mujeres siguen siendo patriarcales, siguen siendo violentos para con nosotras y que sigue siendo necesaria una transformación profunda. Ángela, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la situación en esta trayectoria del movimiento? Sí, abonando a lo que dice la doctora Nelly y pensando más enfocado a la movilización del 8M, ¿no?, de en qué momento llegamos o en qué momento llegan las mujeres a apropiarse del espacio público tan controversial, ¿no?, por los medios de comunicación que más que comunicar de pronto también desinforman, ¿no? Por principio diría que el movimiento feminista es plural, ¿no? Tiene diferentes formas de pensamiento y como práctica también, ¿no? Las activistas provienen de clases sociales diferenciadas, ¿no?, de formaciones políticas diversas, ¿no?, tienen diferentes posturas también, tienen edades heterogéneas, ¿no? Entonces hay una pluralidad en el feminismo, pero que a pesar de esta pluralidad hay algo en común, que es justamente erradicar las violencias y las opresiones hacia las mujeres, ¿no? Y particularmente en México, a partir del año 2019, hay un conjunto de movilizaciones que yo lo denomino como el tsunami feminista, ¿no? Como que hay diversas manifestaciones en todo el país
Y tiene que ver, me parece que por principio, en una agudización de la violencia, particularmente la feminicida, ¿no? Que a partir del año 2015, lejos de bajar, ha aumentado, ¿no? Tenemos picos elevados de feminicidios. De hecho, hace un año Olga Sánchez Cordero decía que había un incremento de un 137%, es una cifra abismal, ¿no? Hoy en día tenemos... las mujeres en promedio tenemos 10 mujeres al día víctimas de feminicidio, ¿no? También sumamente alarmante, pero que además de esta condición o este contexto nacional, también me parece que se enmarca con un contexto internacional, ¿no? Que tiene resonancias en México. Y entonces me parece que el Me Too marca muchísimo para que miles de mujeres también denuncien, ¿no? Que hay una violencia normalizada en las cuestiones del trabajo, ¿no? Y es una violencia sexual. También está la marea verde en Argentina, ¿no? El derecho a decidir sobre los cuerpos, ¿no? El derecho al aborto y a poner el aborto como un tema de salud, ¿no? Y también está, por otra parte, el movimiento chileno de cómo justamente las universidades están plagadas por una violencia machista, ¿no? Donde las estudiantes son víctimas, y también, digamos, pone a la mesa cómo las estudiantes, a pesar de su juventud, digamos, tienen la energía y tienen, digamos, la capacidad de organizarse. Entonces, me parece que justamente estos tres elementos, este contexto nacional, ¿no? Que se acentúa en los feminicidios versus este contexto internacional, permite hoy en día tener una ola de manifestaciones importantes en el país. Y aunando un poco a eso, me parece muy interesante tomar en cuenta justamente las formas de participación política que ha impulsado el movimiento feminista a lo largo de la historia, porque esto tampoco es nuevo. De repente pareciera que es algo novedoso, o hasta en los medios de comunicación hay un escrutinio muy crudo en relación al hecho de que las mujeres estén tomando en la actualidad las calles, ¿no? Bueno, si vieran el movimiento de las sufragistas, por ejemplo, en Reino Unido, eran mujeres que salían literalmente a apedrear a los ministros, ¿no? Y que eso se borra completamente de la historia. Pero bueno, yo plantearía sobre todo que podremos identificar como dos grandes paquetes o dos grandes modelos bajo los cuales el movimiento feminista ha estado participando políticamente. Uno está directamente encaminado a las formas tradicionales en que participan los otros movimientos sociales, porque también eso hay que decirlo, no es propio del feminismo tomar el espacio público, como sucede con cualquier otra movilización. También podemos encontrar estos patrones o elementos que se van replicando, por ejemplo, las marchas o el uso de las consignas, o el hecho de ahora ser iconoclasia, ¿no? Que también está muy ligado a las formas de participación política dentro de los movimientos sociales. Pero además de estas formas tradicionales, que podríamos encontrar replicadas por cualquier otro movimiento, me parece interesante tomar en cuenta acá que el movimiento feminista ha generado estrategias particulares para hacer participación política, y que estas estrategias particulares rompen con los esquemas que se emplearían dentro de cualquier otro movimiento social. Una de esas formas de participación tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de autorreflexión de las mujeres. Cuestiones como el autocuidado, esto que yo comentaba, en lugar de desarrollar un diálogo hacia el exterior o con los compañeros hombres, dialogar con las mujeres como una forma de participación política, que de hecho es el antecedente de el Me Too, ¿no? Este proceso autorreflexivo y el diálogo con las mujeres, como una manera también precisamente de encarnar esa frase que el feminismo de la década de los 60 lo colocó como la gran consigna: cómo hacer de lo personal algo político, y cómo la experiencia de las mujeres, cuando se va concatenando con la experiencia de las otras, generan movimientos tan impresionantes como lo podemos ver en el Me Too. Cuando una mujer dice, sí, yo he sido acosada o a mí me han violentado en el espacio doméstico, y todas las mujeres empiezan a sumarse, y nos encontramos estos movimientos masivos que vuelven a colocar en el marco principal del discurso la experiencia de vida de las mujeres.
y cómo han precisamente ellas enfrentado los distintos tipos de violencia. Otra forma de participación política, más allá del trabajo autorreflexivo y del diálogo entre mujeres, me parece que es la sororidad. Una palabra que de repente se ocupa también en nuestro entorno inmediato, pero que para el feminismo tiene implicaciones muy potentes porque nos han enseñado a las mujeres a escuchar a los compañeros hombres, pero no nos han enseñado a escucharnos entre nosotras, a darnos legitimidad entre nosotras y a impulsarnos a hacer cambios sociales. Y eso es precisamente lo que hace la sororidad. Hacer un reconocimiento de la autoridad de las mujeres como una manera estratégica de lograr grandes transformaciones sociales y también como una forma de erradicar aquel estigma de que una mujer sola va a tener que hacer las grandes transformaciones, ¿no? Para el movimiento feminista la sororidad es esa posibilidad de vincularnos y de generar este elemento hasta rizomático que nos permita potenciar la movilización que estamos impulsando. Otra forma de participación política que impulsa el movimiento feminista y que me parece fundamental es la politización de la memoria. Cómo se recuperan precisamente acontecimientos que atraviesan la historia de vida de las mujeres, que también lo podemos ver, por supuesto, en el Me Too, algo que me pasó cuando era pequeña, algo que me hicieron cuando era adolescente, pero que no se olvida, y que cuando lo puedo compartir con la otra lo politizamos y lo llevamos al ámbito de lo público para dar cuenta de que esa experiencia no era personal, es decir, de que son experiencias que nos cruzan a todas las mujeres porque seguimos viviendo en espacios violentos en contra de nosotras. Y me parece que esas estrategias que son tan particulares vienen a representar precisamente una confrontación a la manera tradicional de entender los movimientos sociales, porque podemos identificar incluso que son sanadoras, que son terapéuticas, que son pedagógicas, y que no todas necesariamente están en el ámbito de ser completamente visibles. Muchas de las transformaciones o formas de participación política de las mujeres atraviesan la propia subjetividad. Por ejemplo, como sucede en el 8 de marzo, que por supuesto hay una convocatoria a las mujeres a participar en las marchas, pero también se hace el señalamiento de si hoy quieres descansar, si hoy no quieres ir, porque sobre la vida y la subjetividad de las mujeres siempre hay tantas exigencias de hacer, de dar para los demás, de hacer para los demás. De repente cuestionar eso también es otra forma de participación política. Y otra más que me parece fundamental, la generación de teoría y de conocimiento dentro del feminismo es una forma de participación política. Quizá ahora nos encontramos materias como violencias contra las mujeres en los espacios académicos, pero hablar de feminismo en las universidades, hasta hace muy poco, de verdad representaba, y de alguna manera todavía lo es, una afrenta hacia los modelos de conocimiento que se habían establecido. Se veía el feminismo con sospecha. Se decía, el conocimiento científico que promueve el feminismo parecería que no terminaba de encajar en el espacio académico. Yo no conozco académica feminista que no sea a su vez activista feminista, porque algo que plantea también el feminismo es que construir categorías y construir conocimientos o politizar también los procesos a nivel académico es una manera de aportar al movimiento feminista el andamiaje que hace necesario para seguir transformando la realidad social de las mujeres. Bueno, ya que estás en esa temática sobre los avances, ¿no?, de la lucha feminista, las diferentes expresiones, quisiera preguntarle a Ángeles respecto de eso, ese gran tema que es el de los avances y las limitaciones de las luchas feministas. ¿Cuál es tu evaluación? Porque también quisiera plantearlo de una vez, de parte del gobierno actual en México, pues hay una declaración, ¿no?, discursiva de que pues es un gobierno feminista, donde participan muchas mujeres, donde han impulsado la cuota de género,
donde hay un programa de atención a la violencia de género. Hay un Instituto Nacional de Mujeres que surgió desde tiempo atrás, desde el foxismo, pero que se mantiene ahora, ¿no? Es decir, el gobierno da argumentos en el sentido de que efectivamente pues, hay un interés por la temática, ¿no? Considerando eso y las diferentes experiencias que hemos visto, ¿no? De parte tanto de pues, quienes luchan efectivamente por estas banderas, como por otros actores que están involucrados o deberían estar involucrados en la misma. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuáles verías que son los avances, pero también cuáles son las limitaciones al respecto? Bueno, iniciar diciendo que justamente en esta ola de movilizaciones pues se enmarca justamente en un gobierno de tintes progresistas, ¿no? Donde muchas de nosotras creíamos que la agenda de feminista y de género iba a poder avanzar, ¿no? Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado es un conjunto de tensiones, ¿no? Un conjunto de criminalizaciones por parte del gobierno federal, ¿no? Hacia el movimiento. De entrada creo que hay un problema en relación a cómo ve la violencia hacia las mujeres la 4T, ¿no? Para la 4T menciona que pues, el caldo de cultivo de todas las desigualdades es justamente la pobreza, ¿no? Entonces pareciera que las mujeres mueren por una condición o una falta de oportunidades, ¿no? No se entiende que más bien las mujeres hoy en día están perdiendo la vida por una condición de mujer, ¿no? Y me parece que eso justamente ha impedido al gobierno hacer políticas puntuales, ¿no? Hacer políticas estratégicas y que realmente atiendan a las necesidades de las mujeres. Por principio, el derecho a seguir con vida en un país donde pues, el feminicidio está a la alza, ¿no? Hemos tenido también un gobierno que criminaliza a las manifestantes, ¿no? En el espacio público, que les dice que son una fuerza conservadora, ¿no? Que están manipuladas por otras fuerzas opositoras al gobierno, ¿no? Entonces, me parece que hay una falta de empatía y de reconocimiento a la lucha feminista y que más bien este tipo de comentarios por parte del gobierno federal se enfocan en un momento muy concreto que son las movilizaciones en las calles, ¿no? Y hay que decirlo, las movilizaciones son un momento concreto del movimiento, o sea, como ya lo dijo Nelly, no tenemos feministas trabajando en la trinchera de la academia, las hay en las colectivas, las hay en las organizaciones civiles, ¿no? Está la parte también institucional, ¿no? De las compañeras también ahí empujando agendas de género, feministas, y también están las compañeras desde las calles empujando y haciendo visible una violencia que, digamos, no se termina por reconocer. Entonces, de manera general, ese es como el panorama que tenemos en relación a la 4T, ¿no? Que no hemos podido hacer mucho. Y sin embargo, a pesar de todo esto, y quizás Nelly también, no sé, coincida aquí, pero también decir que justamente como parte crítica del feminismo es que hay compañeras que justamente se replantean si es con el Estado o no, ¿no? Si es al lado, en contra, ¿no? del Estado, pero que a pesar, digamos, de estas controversias, nos queda claro que el Estado es uno de los canales por donde empujar, ¿no? Y entonces tenemos compañeras empujando, digamos, ahí leyes, y entre estas leyes, pues justamente está el aborto legal, que tenemos en 11 estados, están las alertas de género, ¿no? Emitidas en estos lugares donde las alzas del feminicidio pues ya están rebasadas, tenemos también la paridad de género, ¿no? Mujeres ocupando ciertos espacios de incidencia política, y digo así como entre comillas porque también pasa y es otra parte de las limitaciones que me gustaría hablar, ¿no? Y tenemos también una ley Olimpia que ya digamos castiga la violencia
digital, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el reconocimiento hoy en día de la ley Vicario. Entonces, esos serían como los avances, ¿no? En términos de la agenda feminista. Pero, ¿qué pasa? O sea, a pesar de esta promulgación de leyes, ¿no? Oía la otra vez cuando decían que México es como experto en emitir leyes, no tiene leyes como que bastante bonitas, pero ¿qué pasa? O sea, el problema está en la implementación, ¿no? Nos encontramos justamente con deficiencias ahí, presupuestos muy reducidos, ¿no? Nos encontramos con gente que no tiene la sensibilidad, ¿no? Ni el profesionalismo para tratar con las compañeras, entonces hay procesos de revictimización, nos encontramos también con esas estructuras de poder, por ejemplo, las compañeras que están haciendo o están incidiendo más en el terreno institucional, ¿no? Que al final tienen que responder a su ideológica partidaria, ¿no? Responden a sus partidos políticos y eso es una limitante, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo mucho el caso de esta persona que quería ser gobernador, Salgado Macedonio, ¿no? Que tiene un buen de denuncias, digamos, por acoso sexual. Hay un grupo de mujeres de Morena que, digamos, le mencionan, ¿no? La importancia de que una figura como esta no esté en estos espacios y sin embargo lo que pasa es que le quitan, digamos, la candidatura, ¿no? No por estas cuestiones de violencia, ¿no? Sino más bien por una desviación de recursos. Entonces, a pesar de que las mujeres están ahí, digamos, tenemos limitaciones partidarias, ¿no? Las mujeres siguen estando como de alguna manera como ahí, ¿no? En apariencia, pero seguimos un poco estando fuera de estos espacios de deliberación importante en el país. Cuando se analiza, por ejemplo, estas estrategias como las cuotas, ¿no? O como las acciones afirmativas que también ha impulsado el feminismo, nos encontramos como al interior de las instituciones siguen apareciendo estos patrones patriarcales, ¿no? O esto que ahora se conoce a nivel teórico como el techo de cristal, ¿no? Unas limitaciones que, si bien son institucionales, en principio, también atraviesan la subjetividad de las mujeres. ¿Cómo operan, por ejemplo, estas maneras de coartar la carrera política o de participación de las mujeres? Bueno, me parece que el rostro más visible es precisamente cuando nos damos cuenta que quienes ocupan los puestos con mayor autoridad y con mayor poder en la mayoría de las instituciones públicas del país siguen siendo los hombres. Y que si bien nos encontramos a muchas mujeres que forman parte de estas organizaciones o de estas instituciones, siguen siendo colocadas en papeles de subalternidad. Hay espacios ampliamente feminizados como secretarias o como mujeres que están haciendo trabajo de apoyo, pero que no están tomando decisiones. Y este es uno de los rostros evidentemente negativos porque hoy lo sabemos que la mayoría de las mujeres que se inscriben a las instituciones del país tienen mayor formación académica que los hombres. Y eso no se está viendo reflejado en los puestos que las mujeres están ocupando. Y mucho menos en el salario, que a nivel internacional sigue estando por debajo del 30%. También hay mecanismos que siguen configurando el rol de las mujeres ampliamente feminizado dentro de las instituciones. Estas nociones que atraviesan la subjetividad de las mujeres en términos de si tú eres madre de familia y ya tienes un espacio configurado con, no sé, un esposo o con hijos, ¿qué quieres hacer en esta institución? Es decir, a las mujeres se les sigue tratando como extrañas dentro de los espacios públicos y esa es una forma y un mecanismo también de colocarlas en la periferia y de decirles este espacio no te corresponde. Y a eso se sumen prácticas también muy graves como el propio acoso sexual hacia las mujeres, ¿no? Bajo esta dinámica de este espacio no te corresponde o este querer expropiar también el erotismo y la sexualidad de las mujeres, como cuando los hombres se sienten legitimados por la propia institución política, asumiendo que se van a dar pactos patriarcales y que ninguno de sus compañeros va a comentar al respecto y que entonces ellos legitimarán esas prácticas y de alguna manera terminarán desplazando a las mujeres de esos puestos. Que me parece son los mecanismos más cotidianos que nos seguimos encontrando al interior de las instituciones. Me gustaría abonar justamente en lo que decías de los espacios laborales, ¿no? De cómo a pesar de que las
mujeres tienen mayor, digamos, formación, seguimos ocupando espacios secundarios. También me parece que lo que pasa ahí es que justamente hay una especie de estigmatización, ¿no? En relación de, bueno, si está ocupando un puesto es porque seguramente hubo un vínculo de tipo afectivo sexual, ¿no? Y no solamente es una estructura que se reproduce entre los hombres, sino que me parece que incluso entre las mujeres entramos a este juego, ¿no? Pero justamente está como en estas estructuras patriarcales de no reconocer la capacidad de las mujeres, ¿no? En la construcción de la vida colectiva y de la vida social, de la vida profesional. Y la puesta en duda de la autoridad de las mujeres, esta idea de seguir colocando a las mujeres como sujetas de tutelaje, que incluso atraviesa el derecho de las mujeres al aborto, ¿no? Porque cuando aparece esta exigencia de las mujeres a decidir y a gestionar sobre sus propios cuerpos, aparece nuevamente el fantasma de hay que preguntarle al Estado, ¿no? Que nos diga, Padre Estado, si hay que hacer una encuesta. Ya pueden o no pueden tener el derecho a abortar, porque evidentemente ya hay una autolegitimación del Estado patriarcal, ¿no? Como no llegan todavía las mujeres a los lugares donde se toman las decisiones, me parece que una de las salidas fáciles es esa, ¿no? Nosotros no queremos que aborten, entonces pregúntenle al Estado para que el Estado termine dando la resolución que nosotras ya conocemos. ¿Qué significaría que las mujeres estuviéramos en los espacios donde se toman las decisiones? Precisamente de esas cúpulas, porque también es una pregunta del feminismo, ¿qué haríamos las mujeres si llegáramos a esos lugares? Y una de las primeras críticas que hace el feminismo al patriarcado y a la institución patriarcal es usaríamos el poder de una manera distinta. Porque el poder, tal y como lo configuran las instituciones patriarcales modernas, es vertical, apela a la sumisión de los demás, quiere el reconocimiento de los otros, pero lo sabemos, ¿no? Tiene muchísimos mecanismos para seguir generando contención. Hay muchas expresiones del poder despótico, hay mucha tiranía, y el feminismo ha hecho críticas al respecto. No poder usar esas facultades bajo la misma dinámica en la cual la han realizado los hombres representa también una de las grandes apuestas del movimiento feminista, ser mucho más solidario, ser mucho más horizontal, que eso lo encontramos de manera más común en las colectivas feministas, ¿no? Donde sí, todas podemos ser líderes, ¿no? Todas podemos ser lideresas porque asumimos que todas sabemos algo, ¿no? Que mi compañera sabe algo y evidentemente en su espacio de acción ella tomará la batuta y el protagonismo, y cuando yo conozca algo, yo apelaré a que puedo hacerme cargo de una situación. Eso todavía no está reconocido bajo los esquemas tradicionales de la institución, y me parece que también por eso existe como esta reticencia que las mujeres ingresen a la institución, porque el feminismo lo ha dicho, no significa solamente que haya mujeres en las instituciones. Donde hay mujeres feministas, las instituciones se transforman. Ya dejan de ser lo que eran y se convierten en algo completamente distinto. Y me parece que ahí es donde todavía radica mucho del temor a que se dé la inserción de las mujeres a los espacios en los cuales se toman las decisiones. Es cambiar el paradigma, ¿no? Es dejar de solapar prácticas en las cuales los compañeros estén acosando a la compañera. Es dejar de solapar prácticas en las cuales llega el jefe y grita. Y dice, aquí yo mando, mientras más grito mejor. No, así no opera el feminismo. El feminismo apelaría a el reconocimiento de que todas y todos los que estamos aquí somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y por supuesto las mismas obligaciones y podemos construir algo con esto. Y eso cambia el paradigma. Y dentro de este cambio me parece a mí que sería importante también ver la parte cultural, ¿no? Porque ahí creo que es donde hay una falta de avance, porque fuera de los ámbitos universitarios como este, ¿no? de las personas cercanas, ¿no? A estas grandes manifestaciones, todavía hay esa cultura patriarcal, ¿no? Esas prácticas que han mencionado ustedes,
que las vemos, ¿no? Incluso en estos espacios, pero menos que antes, yo pienso que sí, ¿no? A veces simplemente no por convicción, sino porque, pues, quién sabe qué me vaya a pasar como hombre, ¿no? Por temor al castigo, pero al final, pues sí hay una práctica distinta, ¿no? Pero fuera de estos ámbitos, me da la impresión de que no. Y viendo los datos que ahora, con motivo del 8 de marzo, vuelven a salir más actualizados, ¿no? De encuestas nacionales e internacionales, índices, ¿no? Sí me queda la impresión de que en el ámbito cultural, ¿no? De la gente en su vida cotidiana, parece que todavía nos falta mucho, ¿no? Y yo pensaba también, a ver, ¿ustedes qué opinan? Que, por ejemplo, en el caso de este gobierno, se plantea hacer una nueva escuela mexicana, ¿no? Un cambio también ahí que se pretende esencial, de fondo, pero que no integra justamente este tema, ¿no? de la equidad de género. Entonces, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Justamente, ¿no? Un cambio de valores, no solamente en la familia, sino en la escuela, ¿no? Y siendo una escuela pública como la nuestra, pues con mayor razón, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Ya mirando hacia el futuro, hacia qué es lo que nos haría falta para que efectivamente tuviéramos pues una igualdad de género. Creo que como bien señalas, ¿no? El cambio no solamente tiene que ver en términos económicos, no políticos, sino me parece que detrás de todo eso tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Justo si a pesar de que tenemos leyes, a pesar de que poco a poco hemos ido ganando espacio, si no hay un cambio cultural de todas y de todos, creo que difícilmente vamos a poder transformar algo, ¿no? Creo que ese sería por lo mientras la apuesta. En el feminismo se habla mucho de la utopía feminista, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Creo que es una utopía en donde justamente las desigualdades tendrían que terminar, ¿no? Tendrían que erradicarse, las desigualdades de todo tipo, no solamente hacia las mujeres, porque me parece que si bien en un principio el movimiento feminista apuesta por la cuestión de las mujeres, también detrás de fondo no solamente busca transformar las relaciones de opresión hacia las mujeres, sino en relación a todos los seres vivos, ¿no? Y es por eso que tenemos ecofeminismos, ¿no? También haciendo una lucha importante. Entonces me parece que tendría que ser una transformación integral, transversal, ¿no? También una transformación que si bien, digamos, el feminismo, las feministas atraviesan un conjunto de violencias estructurales, también las violencias se agudizan en ciertos cuerpos, ¿no? En ciertas mujeres. No es lo mismo la violencia de las mujeres de la periferia versus digamos, la violencia que vivimos las mujeres en la ciudad. Entonces me parece que también la apuesta es justamente ampliar nuestra perspectiva, no quedarnos, ¿no? A mirar, a voltear a esas otras mujeres que también sufren una violencia muy puntual y a pesar de eso también tratar de construir políticas, ¿no? Que de alguna forma nos abarquen a todos. Entonces me parece que tendría que ir por ahí. Es una utopía que no la vemos como de largo plazo, sino me parece que es una utopía en construcción, ¿no? Que como bien señalaba, no solamente se concreta en el movimiento, en este momento de la manifestación o en la promulgación de ciertas políticas, sino es algo que día con día las feministas luchan desde sus espacios cotidianos, ¿no? Desde las relaciones con sus parejas, las relaciones con los amigos, desde los espacios como el trabajo. Entonces es una lucha del día a día y me parece que eso es algo como muy característico del movimiento feminista, ¿no? Y como me parece que dentro también de este cambio de paradigma, no solamente en la teoría de movimientos sociales, sino en conjunción de las relaciones, tiene que ver con esta apuesta o esta transformación desde la epistemología, ¿no? De las mujeres, ¿no?
de asumir al cuerpo como una herramienta de conocimiento, como una herramienta también de aprendizaje, ¿no? Y también recurrir a las dimensiones afectivas, Nelly ya bien lo decía, ¿no? De la sororidad, pero también el amor, también el acompañamiento. Entonces, me parece que lo que busca el feminismo pues, es transformar radicalmente pues, la sociedad, y creo que por ahí vamos, de a poco, pero ahí vamos. Me parecía muy bonita esta idea de qué cuestionar allá afuera, qué cuestionarle a la cultura, porque precisamente el feminismo, si en algo pone el énfasis, es que pareciera que el problema siempre es del otro y el problema siempre está allá. Con el feminismo lo primero que hace es interpelarnos a nosotras y a los hombres, a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros, ahora con la diversidad sexual, de dónde estamos parados, ¿no? Y cómo nosotros somos parte también de ese problema y cómo nos podemos convertir en la parte de la propia solución. Y eso me parece que es una pregunta muy válida y muy interesante, ¿no? No proyectar hacia el exterior, sino este gran trabajo del feminismo en torno a desmontar el patriarcado que nos habita todavía, desmontar los roles que seguimos reproduciendo, los comportamientos que a veces llevamos a distintos espacios, forma parte de una gran labor para transformar la sociedad. Cuestionar los patrones familiares, ¿no? Cuestionar las lealtades familiares. Son, me parece, grandes tareas para poder desarticular mucha de la violencia que sigue operando en nuestro país, si partimos de la idea de que el feminicidio es la violencia extrema contra las mujeres. Y nosotras sabemos que si el feminicidio es el iceberg, es porque abajo todas las otras formas de violencia están operando. Donde hay feminicidio, la violencia está a su máxima expresión. Entonces, eso habla de que estamos habitando sociedades violentas y que nosotras y los compañeros y las compañeras forman parte de estas sociedades violentas, y habría que preguntarnos sobre nuestras propias violencias, como por ejemplo en la invitación que el feminismo le hace a los hombres con la configuración de nuevas masculinidades. ¿Dónde está la violencia de los compañeros? ¿Cómo la han reproducido? ¿Qué hacen día con día para perpetuarla? Otro punto que me parece importante en vistas al futuro tiene que ver con estos rostros que de repente tiene el patriarcado y que apelan al reacomodo, al propio reacomodo, precisamente de las estrategias patriarcales. Ya lo sabemos en el feminismo, es que mientras más avanzamos las mujeres, o en los periodos o los momentos históricos que más avanzamos las mujeres, el patriarcado se reacomoda, ¿no? Lo podemos ver en la actualidad, como mientras en América Latina hay una avanzada importante por la despenalización del aborto, Estados Unidos, que había sido el país emblema para generar precisamente la discusión al respecto, hace un año marca un retroceso importantísimo en el tema. Eso lo sabemos, ¿no? Tenerlo presente, saber que mientras las mujeres más avanzamos, el patriarcado genera nuevos discursos y nuevas estrategias para marcar retrocesos en el movimiento feminista, también es una invitación para todas las mujeres y también para los compañeros a estar a la expectativa en términos de que lo ganado hasta ahora también se puede perder. Y si hay personas que sabemos eso, somos las mujeres. Porque el feminismo, toda la lucha política e histórica que ha dado, ha sido justamente bajo esos lineamientos. Ganar y saber que si no se defiende esa lucha, en cualquier momento se puede desvanecer completamente. Y me parece que otra apuesta a futuro importantísimo tiene que ver con la escucha y el reconocimiento justamente de lo que se planteaba a nivel de la interseccionalidad. Apelar a lo diverso. No podemos asumir que existe una sola agenda del feminismo en la actualidad, porque las mujeres sabemos que somos distintas y que lo que quiere la otra no lo quiero yo, y que evidentemente los compañeros tendrán otras intencionalidades y otras iniciativas, pero al menos erradicar también esas nociones colonizadoras donde todos y todas entrábamos en un paquetito para dar cuenta de que tenemos necesidades distintas, de que queremos cosas distintas y que eso lo podemos colocar en una mesa de diálogo para empezar a configurar precisamente sociedades distintas. Me parece que es una de las grandes apuestas del feminismo en la actualidad.
¿Y qué les parece esta guía moral que el gobierno impulsó, la cartilla moral, conocida así? Y también pues los valores que el presidente de la República reproduce en sus conferencias matutinas. Creo que ahí también hay otra faceta, ¿no? Porque si hablamos de la necesidad de un cambio en la cultura política y los valores, ¿no? Donde también estén presentes los que garantizarían una igualdad de género. Creo que si hay un liderazgo tan influyente, tan reconocido como el del presidente, pues también, ¿no? Se necesitaría, para avanzar en este tema, de que hubiera en efecto cierto tipo de valores que nos hicieran andar como sociedad hacia este ideal que nos planteaba Ángeles, ¿no? ¿Qué les parece eso? A mí me da la impresión de que hay una parte conservadora del pensamiento del presidente López Obrador y de su gobierno, ¿no? No solamente lo veo en valores, sino también en actores que participan allí. Pero sí me gustaría conocer su opinión al respecto. Yo lo recuerdo como muy someramente, pero yo recuerdo que sí tenía una cuestión súper jerárquica, ¿no? Recuerdo que ponían como a la figura de, bueno, lo abarcaba como el núcleo familiar, como esta cédula básica de la sociedad, ¿no? Y en ese núcleo el papá o el padre seguía siendo como la cabeza y el núcleo de todas las relaciones de momento familiares, ¿no? Entonces creo que ahí justamente en esta idea de la verticalidad me parece que sigue siendo una constante en este gobierno, ¿no? Me parece que también esta postura, y este es a título personal, ¿no? Me parece que de pronto también juega pues esta estructura patriarcal que tiene el propio presidente, más allá de sus posturas políticas, me parece que lo atraviesa una postura patriarcal e incluso religiosa, porque tengo entendido que coquetea mucho con estos grupos, ¿no? Entonces creo que por ahí podría explicar, ¿no? Y de pronto me parece que estos actores tendrían que hacer una especie de suicidio político, ¿no? Más bien creo que todos los compañeros tendrían que hacer esta cuestión del suicidio político, que es cuestionar sus privilegios, ¿no? Estar conscientes y hacer más bien conciencia de que hay una desigualdad en donde son los hombres, digamos, los menos afectados, ¿no? O quienes encabezan estas jerarquías en relación con otros grupos. Desde el movimiento feminista se han hecho algunos diagnósticos en relación al posicionamiento discursivo del presidente de México. Yo recuerdo, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, este señalamiento justamente del presidente en relación a la familia, ¿no? Como el espacio que iba a ayudar a la contención para la gran problemática que íbamos a enfrentar. Y el feminismo fue muy crítico al respecto, ¿no? Porque hay que considerar que en México muchos de los trabajos que recaen sobre la familia en realidad son trabajos asignados hacia las mujeres. Esto que las feministas marxistas durante mucho tiempo ya habían denunciado como el cuidado no está pagado, ¿no? Los afectos no están pagados, el apoyo que se da al interior de los hogares no está pagado, y de repente eso se escapa al discurso del presidente como parte de una reconfiguración de las mujeres bajo los esquemas tradicionales de la feminidad, que es donde podríamos encontrar quizá uno de los ejes que se convierten en una mayor limitante para las mujeres. El no abrir el espacio para entender a las mujeres de una manera distinta y no colocarlas automáticamente en el espacio doméstico que se había convertido en el espacio tradicional de sujeción de la vida de las mujeres y que pensábamos que ya se había eliminado y que no lo volvemos a encontrar precisamente en los discursos políticos de la actualidad. Me parece que otro de los ejes también interesantes efectivamente está vinculado con quienes ejercen el poder al interior de las familias
pero la propia noción en la cual se está leyendo la familia también es algo que se tendría que analizar o revisar de una manera mucho más crítica, porque esos modelos tradicionales de una familia en la cual existe el papá, la mamá y los hijos, es algo que se está desvaneciendo completamente en nuestro país desde hace mucho tiempo y no aparece reflejado en el discurso político como parte de las nuevas configuraciones a las cuales nos estamos enfrentando en la actualidad. Y, por supuesto que eso, con el impacto que tiene también el discurso político del presidente, pues sigue cerrando, ¿no?, la posibilidad a que se dé una comprensión a la complejidad que existe también en el ámbito social de cómo se desarrollan las mujeres y cómo se desarrollan los hombres en el ámbito de lo familiar. Y otro punto que me parece muy interesante, ligado al ámbito de lo moral, ¿no?, esta noción del presidente en torno a hablarle al pueblo bueno, ¿no? Porque en realidad la carga moral desde el feminismo recae sobre las mujeres, no sobre los hombres. Las que tienen que ser buenas, ¿no?, en las sociedades patriarcales son las mujeres. Y en ese sentido, evidentemente que cuando nos encontramos una marcha como la del 8 de marzo, la gente va a decir, en contraposición al imaginario del pueblo hoy, ¿no?, que esas mujeres son malas, ¿no? Cuando justamente se ha intentado desarticular el feminismo es el planteamiento de que las mujeres, por ejercer su derecho a la participación política, sigan siendo leídas desde la maldad. De hecho, hay autoras que ahora hablan en relación a las mujeres bajo esta categoría, ¿no?, el derecho al mal de las mujeres. Si para el patriarcado eso es malo, entonces las mujeres tendríamos también un derecho al mal, o deberíamos de luchar por nuestro derecho al mal. Fuera de los esquemas patriarcales, evidentemente la participación política no es algo malo, pero si desde una figura tan potente como el presidente de la República se sigue configurando la noción de cómo tendrían que actuar los sujetos, me parece que eso sí genera una cierta discordancia en términos de lo que estamos viendo y de los grandes y graves problemas sociales que seguimos enfrentando. Porque, por supuesto, un discurso como el de abrazos y no balazos, ¿no?, puede romper con la idea de que una mujer vaya a ser iconoclasia, ¿no?, una mujer que esté gritando en la calle, porque justamente el Estado-Nación no logra garantizar, por ejemplo, la vida de las mujeres. Y en el momento en el que esta mujer interpela al Estado-Nación para hablar de la ineficacia de ese Estado-Nación y para dar cuenta también que ella tiene su derecho de interpelarlo, eso vuelve a erradicar la noción de que esa mujer está ejerciendo un derecho, para terminar siendo leída como la mala del cuento. La agresiva. La agresiva. ¿No? Que me parece que justamente este discurso por parte del gobierno federal justo lo que lleva es a reproducir los estereotipos de género, ¿no? Porque como bien señala Nelly, pues cómo son, digamos, tratadas o más bien visualizadas las compañeras en las manifestaciones, pues justamente como vándalas, ¿no?, como criminales, ¿no? Entonces me parece que eso tiene un golpe muy duro en la sociedad, porque entonces hay un discurso de la gente diciendo es que ¿por qué hacen eso, no? ¿Por qué están pintando? Hay otras formas, ¿no? Hay otros canales, ¿no? Por eso les pasan cosas, porque están ahí, ¿no? Entonces justamente me parece que lo que hace este tipo de discurso es criminalizar al propio movimiento y reproducir estos estereotipos de género de que las mujeres deben de estar en sus casas, deben portarse bien, ¿no? Me parece que justamente el cuerpo de las mujeres incomoda cuando salen a este espacio público y muestran una dimensión afectiva que no ha sido considerada propia para ellas, ¿no? La rabia, la indignación, la exposición del cuerpo como herramienta política. Y me parece que este discurso, desde esta cuestión moral, pues justamente juega un poco con esta lucha del feminismo, ¿no? Bueno, pues ya hemos comentado varios temas, varios problemas. Vemos que todavía hace falta mucho que hacer. Y bueno, para terminar el programa, quisiera pedirles unas cuantas palabras para que cierren, para que saquen una conclusión, para que digan algo que les quedó por ahí.
Me parece que estamos viviendo un momento histórico interesantísimo, atravesar por una ola del feminismo, encontrar el feminismo en los espacios universitarios. De repente puede parecer un derecho completamente garantizado, pero siempre que historizamos el feminismo nos damos cuenta de cómo a las mujeres nunca se les ha regalado nada. Y esto, por supuesto, que nos invita también a seguir pensando el feminismo como movimiento político y como movimiento social. De tal manera que lo que estamos observando en la actualidad también nos invita a repensar qué otras luchas políticas se han dado, por ejemplo, para que las mujeres hoy estemos tomando la palabra, incluso en programas como este, que históricamente había sido negado, o para que las mujeres estemos frente a un grupo dando una cátedra que quizá es una situación que para nuestras madres o nuestras abuelas todavía fue negada. Eso habla, me parece, de la gran lucha y la gran apuesta que ha dado el feminismo, de cómo se han abierto estas puertas y cómo efectivamente problemáticas que ahora se están reflexionando es gracias a que se esté escuchando la voz y la palabra de las mujeres, que durante mucho tiempo estuvo completamente callada. Quisiera decir que, bueno, a mi parecer, como analista de movimientos sociales, pero también como feminista, me parece que el movimiento feminista es el más radical y subversivo por las formas, por la pluralidad, y sobre todo porque busca transformar los sistemas de opresión y de violencia para todos, ¿no? O sea, para seres vivos y para seres humanos. Entonces me parece que eso es algo muy importante. Me parece que el feminismo cambia la vida, ¿no? Empezando justamente por las propias activistas, ¿no? También nos mueve mucho, también habría que reconocer que nos lleva a replantearnos pues nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones familiares, ¿no? Y es algo que mueve, ¿no? También me gustaría decir que, bueno, el feminismo va a seguir utilizando las trincheras que hagan falta, las calles, seguirá pintando, seguirá rayando, pero también seguirá haciendo la lucha en la academia, también estará presente en los canales institucionales y hará, se servirá de los canales que hagan falta para justamente romper pues, las opresiones que tenemos hoy en día las mujeres. Claro, todo eso hace falta precisamente para ir avanzando aún más en este tema. Pues les agradezco mucho haber estado con nosotros en nuestro programa. Esperemos que no sea la última vez. Vamos a seguir aquí discutiendo temas de coyuntura, de actualidad política y también para otras temáticas, ¿no? Así estaremos invitándonos a gente. Muchas gracias. Gracias a quienes nos ven o nos escuchan. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.